vosotros, amados hermanos, de este bello grupo edificados en la palabra. Les habla su hermana Estela Díaz desde Tijuana, Baja California, México. Para mí es un enorme placer nuevamente, mis amados hermanos, participar de estas bellas reflexiones que sin duda alguna han sido de mucha bendición para mi vida. Esperando en el Señor y sus misericordias, mis amados hermanos, que quienes las escuchan por primera vez sean de bendición para tu vida. Amado hermano, vamos a hacer una oración antes de comenzar con esta reflexión. Amado Padre, que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos acercamos a ti, Padre, en señal de reverencia a tu bendito y santo nombre. Agradecida contigo, Señor, por estos bellos momentos, Padre, que tú me permites estar, Señor, ante tu presencia. Agradecida, Padre, por permitirme también participar de estas bellas reflexiones, Señor. Y asimismo, Padre, te agradezco mucho por ello, pero también, Padre, te suplico, Señor, que sea palabra tuya la que salga de mi boca. Dame sabiduría y derrama, Señor, sobre mí tu inteligencia. A su vez, Señor, quiero pedirte por aquellos mis hermanos, hermanas de este grupo, o así sea también algún hermano o alguna simpatizante, Señor, que por primera vez escuchen estas reflexiones, Padre. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía y que sea de bendición para todos aquellos, Señor, que la escuchan. Bendito Padre, dirígeme, porque todo esto, Señor, es para tu honra y tu gloria, Padre. En el dulce nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, pues vamos a seguir la secuencia de la que hemos estado hablando durante la semana. Hemos estado hablando de Segunda de Timoteo, una epístola apologética. En la primera semana, Segunda de Timoteo, las epístolas, con el subtema los fuertes encargos a Timoteo. Y hoy, hermanos, me tocó el tema, el cuarto encargo, recordar que el Señor Jesucristo es el Señor resucitado. Como ya sabemos, amados hermanos, Pablo estaba en la cárcel con angustias y sufrimientos. Sin embargo, él, hermanos, no dejó de predicar la palabra de Dios a pesar de la fuerte oposición, injusticia a la cual él había sido sometido, hermanos. Y hoy vamos a recordar, mis amados hermanos, 4 puntos. El primer punto, mis amados hermanos, es: el Evangelio proclama humildad y deidad de Jesucristo. Esto lo vamos a estar viendo en el versículo 8 de Segunda de Timoteo. El segundo punto, mis amados hermanos, es el Evangelio. Recordemos que el Evangelio lo lleva a uno a soportar los sufrimientos y asegura la victoria de nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos? Difundir la palabra de Dios. Verso 9. Y el tercer punto, mis amados hermanos, nos recuerda: el Evangelio nos hace perseverar. Versículo 10. El cuarto punto: recordar, hermanos, que el Evangelio garantiza la gloria eterna y juicio eterno, y esto lo vamos a estar viendo en los versos 11 y 13. Aún así, nosotros no creemos en Él. Él se manifiesta fiel, pero si nosotros le negamos por miedo o vergüenza o por obtener alguna ventaja temporal, Él nos negará también. Amados hermanos, como ya sabemos, en la posición en la que se encontraba Pablo, pero a su vez Pablo, mis hermanos, estaba enseñando a Timoteo porque él quedaría como sucesor de él, amados hermanos.
Ahora vamos a ver, mis amados hermanos, lo que dicen las Escrituras en 2 de Timoteo 2, del 8 al número 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Número 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, número 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en un Cristo Jesús con gloria eterna. Número 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Número 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y el número 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Estamos recordando, amados hermanos, que este es uno de los encargos más importantes que se nos haya dado a todos nosotros los que ya creemos en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el Evangelio, que Jesucristo es el Señor resucitado, y que aparte de eso, mis amados hermanos, Jesucristo se levantó de entre los muertos. Cuando nos habla aquí de la palabra, hermanos, que Jesucristo fue resucitado y que se levantó de entre los muertos, amados hermanos, Jesucristo, el Mesías, también se hizo hombre. Él también, hermanos, nació del linaje de David. Fue un hombre como David. Nació de las raíces de David. Dios, hermanos, envió a su Hijo al mundo como humano. El Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne y sangre. Tal y como los demás hombres, tuvo una naturaleza humana, y debido a eso, mis amados hermanos, Él nos conoce tan perfectamente. Él, hermanos, conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestras pruebas en la vida, las tentaciones de la vida, los problemas y dificultades que en esta vida pasamos, hermanos, los pesares, las tristezas que venimos arrastrando, las luchas y los dolores de la vida. Pero la idea central, mis amados hermanos, es que conozcamos a Jesucristo con exactitud y lo que enfrentamos en la vida. Por tanto, mis amados hermanos, es capaz de socorrernos en cualquiera de nuestras pruebas en esta vida. No importa, mis amados hermanos, cuáles sean los sufrimientos, nuestro Señor Jesucristo puede librarnos de los sufrimientos y hacernos triunfar sobre ellos. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Por lo cual, hermanos, ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hechos 2, 17 y 18. Aquí hay un pasaje de la Biblia que me encanta mucho, hermanos, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amados hermanos, nuestro Jesús, el Mesías, era divino.
tenía, hermanos, la misma naturaleza de Dios. Pero ¿cómo sabemos que Él tenía la misma naturaleza de Dios? Porque resucitó de entre los muertos. La resurrección, hermanos, de los muertos, declara que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los demás hombres que en ese tiempo, hermanos, estaban, todos murieron, hermanos, y se han ido, allá están descansando. La prueba de ello, hermanos, es una simple pregunta: ¿dónde están ellos? ¿Dónde están sus madres? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Sus antecesores? ¿Dónde están? Una vez, hermanos, que han dejado este mundo, se han ido. Pero Cristo no, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no, hermanos. Él aún sigue. Él no murió. Él murió, pero resucitó. Y vive para siempre, hermanos. Está al lado de nuestro Dios. Está en la presencia de Dios. Y tiene el Espíritu de santidad perfecto. Aquí hay un pasaje muy importante, mis amados hermanos. En Hechos 2:24, la palabra de Dios dice de esta manera: al cual Dios se levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Estas palabras, mis amados hermanos, a nosotros nos tienen que llenar de mucha fe para seguir adelante. Sabemos que la lucha en esta tierra no es fácil, que tenemos, como ya lo habíamos dicho, estamos pasando y tenemos muchas dificultades en nuestra vida. Pero recordemos quién está con nosotros siempre. Miren, amados hermanos, aquí está un comentario muy excelente sobre este punto. William Barclay hace este comentario: el tiempo del verbo en griego que Pablo usa no implica un hecho definido en el tiempo, sino un estado continuo que dura para siempre. Pablo, mis amados hermanos, no le está diciendo a Timoteo: recuerda la presente resurrección de Jesús. Más bien está diciendo: recuerda a Jesús por siempre resucitado y por siempre presente. Ahora nosotros recordemos al Señor resucitado y al Señor siempre presente. Esta es la gran inspiración cristiana. No dependemos de la inspiración de un gran recuerdo, que en realidad no lo es. Mis amados hermanos, disfrutamos del poder de una presencia cuando a un cristiano, cuando a un hijo de Dios se le llama a una gran tarea, una tarea que él siente que está más allá de sus fuerzas, debe ejecutarla con la seguridad de que no va solo, sino que con él está por siempre la presencia y el poder de su Señor resucitado. Cuando temas todas las amenazas, cuando salte la duda, cuando lo deprima o cuando nos deprima al sentirnos inadecuados, recordemos la presencia del Señor resucitado, hermanos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:30 al 31. Amados hermanos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Recordemos el punto número 2, hermanos, el Evangelio. El Evangelio, hermanos,
nos lleva a soportar todos estos sufrimientos de los que hemos estado hablando. Pero también nos asegura la victoria de nuestro propósito, hermanos. Difundir la palabra de Dios, hermanos, es como lo hizo Pablo. Hermanos, Pablo estaba en la cárcel. Estaba porque él predicaba la palabra de Dios. En ese momento, mis amados hermanos en particular, y muchos a lo largo del Imperio Romano, odiaban a los cristianos con fiera, con pasión. Muchos hermanos reaccionaron en contra del mensaje de la moral y pureza, justicia y rectitud para todos. Además de esto, mis hermanos, a los creyentes, o sea, a los que estaban escuchando ya la palabra de Dios, a los que ya habían creído en Jesucristo de Roma, se les culpó de uno de los peores desastres sucedidos en una ciudad, hermanos. Recordemos el incendio de Roma. Nerón, hermanos, era Nerón, en uno de sus momentos de locura, hermanos, ordenó el incendio para ser reconocido como el gran emperador que construyó la ciudad. Pero el Senado, hermanos, no lo podía culpar a Nerón. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Pues buscaron un chivo expiatorio. ¿Y saben quiénes fueron los chivos expiatorios, hermanos? Fue la nueva secta religiosa. Fueron los que estaban predicando la palabra. Los cristianos, hermanos. Y nosotros, hermanos, alrededor del mundo, hemos estado viendo por medio de las redes sociales cómo es que, hermanos, familias completas, iglesias completas, son atacadas por estas personas también, hermanos, por estos Nerones que no quieren nada con Dios, que todo se les hace locura, que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos locura para el mundo, porque predicamos la palabra en donde quiera que estamos, porque predicamos la palabra viniendo en el transporte, en el trabajo, en las escuelas, en el mercado donde andamos, con cualquier persona que se nos presenta enfrente. Pero lo hacemos, hermanos, porque eso traemos en el corazón, el deseo ferviente de que todos se acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay mucha necesidad en el mundo, porque muchas veces se nos acercan personas que traen una carga muy pesada con ellos. Y nosotros no podemos más que hablarles de quien puede quitarles esas cargas, hermanos. Por eso mismo, hermanos, han sido atacados muchos de nuestros hermanos, pastores, ministros. Hace poco se supo de un hermano atacado en su iglesia y lamentablemente su mamita murió. Solamente pedimos por la fortaleza del hermano y de la familia, de los que quedaron, hermanos. Porque todo eso nos va a tocar pasar. Porque no estamos exentos de esto. Mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pasó por todas estas angustias y dolores. Y de lo peor pasó Él por nosotros, por amor a nosotros. Está de más, hermanos, decirles qué fue lo que hizo en ese tiempo Nerón a los cristianos. Nosotros ya sabemos que la aberrante situación que hizo con todos los cristianos, hermanos, fue dar una orden tan tremenda a los cristianos, se les hiciera sufrir de la peor manera. Sin embargo, Pablo nos enseña, mis hermanos,
que aún a pesar de que él estaba en la cárcel por haber predicado el Evangelio, él era fiel a su llamamiento, hermanos. El propósito por el que Dios le había puesto sobre la tierra era proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero había algo muy importante, que solamente estaba preso Pablo. El Evangelio no, hermanos. El Evangelio tenía que seguir su rumbo. Tenía que seguir predicándose alrededor del mundo. Los hombres podían detener a Pablo, pero el Evangelio no. El mensaje, mis amados hermanos, continuaría adelante a lo largo de la historia. El mensaje del gran amor de Dios hacia el mundo. El mensaje de la cruz, de la muerte del Hijo de Dios por el mundo. Este mensaje, hermanos, a pesar de las épocas que han estado pasando y que seguimos viviendo, este mensaje, hermanos, nadie lo detendrá hasta que el mundo termine. Siempre, hermanos, habrá algunos creyentes que proclamen la palabra de Dios, que Dios salva a cualquier persona que venga a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hechos 4:12. Ahora, mis amados hermanos, vamos a hablar del tercer punto, que es la perseverancia. El Evangelio, mis hermanos, nos hace perseverar en todas las cosas, pero nos hacemos una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos hace perseverar en las cosas? Dios ha prometido, hermanos, salvar a la humanidad mediante el Evangelio. Cuando predicamos y enseñamos la salvación en Cristo Jesús, la salvación con gloria eterna, Dios salva a las personas. Mis amados hermanos, esta es la única esperanza para las personas, para nosotros, para todos aquellos que creen en Él. Y no puede existir una esperanza mayor. No podría existir una esperanza mayor, hermanos. Imaginémonos, hermanos, poder vivir por siempre en gloria eterna. Una vida así, hermanos, está más allá de nuestra imaginación. Y es así, mis hermanos. No nos imaginamos cómo va a ser poder vivir en esa gloria, hermanos. No nos imaginamos. Sin embargo, mis hermanos, y no obstante, es precisamente de lo que trata el Evangelio, de lo que trata la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, no nos debe de importar el acoso, no nos debe de importar el sufrimiento que tengamos que soportar. Debemos hacerlo todo, hermano, por la salvación, por nuestra salvación y la salvación de aquellos quienes van a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la idea de Pablo. Esa era la idea que Pablo quería transmitir. El Evangelio, mis hermanos, el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, la gloriosa verdad de que las personas que lo escuchaban pudieran realmente ser salvos y recibir esa gloria de la cual él estaba hablando, hermanos. Pablo, mis hermanos, estaba sufriendo, pero él deseaba que esas personas oyeran el Evangelio para que pudieran ser salvas. Eso le enseñaba a Timoteo, a que también fuera perseverante, que no se dejara dominar por el dolor o por todo lo que iba también a pasar, el sufrimiento por el cual él estaba pasando también, hermanos. Pablo, que estaba preso,
Pero eso a él no le importaba, hermanos. Él seguía predicando el Evangelio. Muchas de las veces en este tiempo, mis hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay momentos de burla, hay momentos de risas sarcásticas, hay momentos en los cuales hasta nos dejan de hablar, hay momentos en los que tocamos puertas y nos las cierran en la cara. Pero eso, hermanos, eso no debe de dejarnos, o no debe de hacernos sentir mal, sino por lo contrario, debemos de perseverar en seguir proclamando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, porque estamos viviendo en un mundo lleno de isolación, en un mundo lleno de crueldad, en un mundo lleno en el que el ser humano ya no se toca el corazón para dañar a otro humano. Por eso nosotros estamos aquí, para poder seguir el Evangelio, para poder proclamar las buenas nuevas y que los demás se arrepientan de sus malos actos delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debemos de pagar un precio, hermanos, para que los demás vengan a los pies del Señor? Claro que vamos a pagar un precio, hermanos. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 16:25. Por tanto, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué hermosas palabras, qué promesa tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que a pesar de pasar por cualquier situación en nuestra vida, por Él va a estar con nosotros, no nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. Ahora, amados hermanos, vamos con el punto número 4. El Evangelio garantiza la gloria eterna y juicio eterno. La mayoría de las personas dicen que estos 3 versículos fueron uno de los primeros himnos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, el número 1, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. ¿Cómo puede una persona morir con Cristo? Morir con Cristo, amados hermanos, es perseverar, es sufrir. Eso, hermanos, eso garantiza morir con Cristo. Cuando todas estas cosas estamos pasando y simplemente perseveramos, hermanos. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Y hay algo muy importante, amados hermanos. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:32 al 33, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese texto, hermanos, es muy importante, porque si bien la pregunta que se hizo, ¿cómo puede una persona morir con Cristo?, es exactamente eso, mis hermanos. Si nosotros proclamamos a nuestro Señor Jesucristo, si no le negamos a nuestro Señor Jesucristo, si pasamos por una circunstancia de sufrimiento por Él, Él estará con nosotros. Y esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a estar con nosotros si todo esto nosotros lo avalamos. Así que, amados hermanos, es muy importante también saber que en la lucha para seguir a nuestro Señor Jesucristo, para seguir sus pasos, pues vamos a tener que sufrir muchas situaciones, ya sea como las que hemos estado hablando, mis hermanos, lo que ha estado pasando alrededor del mundo, sufrimientos,
ataques, golpes, porque también nuestro Señor Jesucristo recibió todo eso, hermanos. Y nosotros no estamos exentos. Por la palabra de Dios vamos a sufrir eso y mucho más. Pero sí debemos de estar muy firmes en el Evangelio, muy firmes en su palabra, en lo que el Señor dice, porque leyendo la palabra es como fortalece nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra fe, todo eso, mis hermanos, todo eso se fortalece. Así como también, hermanos, debemos nosotros de negarnos a nosotros mismos, a nuestra naturaleza pecaminosa, de no seguir en lo mismo, en la misma situación de vivir, la misma manera de vivir, ya cometiendo pecados, decir mentiras. Todo eso, mis hermanos, es negarse a sí mismo para que nosotros podamos recibir la vida eterna. Es eso, también viene de la mano, negarse a uno mismo. Aún así nosotros, hermanos, no creemos, Él permanece fiel. Si no creemos, Él permanece fiel. Él no puede, hermanos, negarse a sí mismo. Él es fiel a sus amenazas, fiel a sus promesas. Ni la una ni la otra caerá a tierra, ni una hoja, ni una jota, ni un tilde de ellas, si le somos fieles a Cristo. Él ciertamente será fiel si le somos falsos. Él será fiel a sus amenazas, hermanos. Ya como les vuelvo a decir, Él no se va a negar a sí mismo. Él, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no puede retirar ninguna de las palabras que ha hablado sobre el sí y amén, el testigo fiel. Si nosotros negamos, ya sea por miedo, por vergüenza o por obtener alguna ventaja temporal, pues ya sabemos, hermanos, que Él nos negará. Y desenredará. Él no se negará, mis hermanos. Nunca lo va a hacer, hermanos. Nunca se va a negar. Pero también nos da el libre albedrío de qué queremos hacer en esta vida, cómo queremos seguir. ¿Lo vamos a negar con nuestros hechos o vamos a continuar siendo fieles a Él, a su palabra, pero negándonos a nosotros mismos, como dice su palabra, ¿verdad? Y pues, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Como dice nuestro título, hermanos, nuestro tema, recordar que el Señor Jesucristo es el Señor resucitado. Si nosotros redondeamos todas las cosas que estamos pasando en nuestra vida, recordemos que nuestro Señor está vivo. Recordemos que nuestro Señor sufrió. Recordemos que nuestro Señor dio su vida tan preciosa, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Que no se nos olvide que si tocamos puertas, si abrimos nuestra boca para llevar las buenas nuevas, que nos olvidemos de los sufrimientos que podamos estar pasando, porque nuestro Señor Jesucristo lo que prometió lo cumplió y lo sigue cumpliendo hasta hoy nuestros días, y seguirá cumpliéndolo, porque su palabra, sus promesas fueron ayer, hoy y serán para siempre. Eso no se nos debe de olvidar nunca en nuestra vida, amados hermanos. No se nos debe de olvidar lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Eso debemos de recordarlo también, amados hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros en un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hechos 4:13.
Y ya conocemos el texto de San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es una promesa tan preciosa de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y pues, amados hermanos, esto es todo de mi parte. Deseo de todo corazón que la palabra de nuestro Señor Jesucristo no regrese vacía y que siempre recordemos su fidelidad en nuestra vida, que siempre, por cualquier situación que nosotros estemos pasando, Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.